Pasamos entonces al segundo tema de nuestra agenda y para eso quiero darle la bienvenida a otro invitado muy especial. Se trata del doctor Humberto Martínez Cordero, médico hematólogo del Instituto Nacional de Cancerología y del Hospital Militar Central, asesor médico de la Fundación y, para quienes no lo saben, superviviente de un linfoma que le fue diagnosticado en el año 2018. Además, el doctor Martínez también es escritor, pues acaba de publicar su primer libro titulado En un pequeño momento. Él nos va a hablar de los avances de la investigación local. Bienvenido, doctor Martínez. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, doctora Yolima, gracias a la Fundación. Un reto enorme aquí después del doctor Alejandro Gaviria, una de las personas que yo más admiro y he seguido todo el tiempo en mi vida, por supuesto con todas sus enseñanzas y con todo lo que su conocimiento nos ha hecho tener en la vida. Bueno, el día de hoy quiero compartirles un poco algo que me parece a mí que es supremamente importante que ustedes conozcan como pacientes, y es que realmente cuando nosotros tratamos a los pacientes, los tratamos muchas veces con la literatura que nos llega de otras latitudes. De hecho, hemos tenido que aprender estas cosas en otros lados para poder, digamos, de alguna manera ofrecer las mejores terapias tan así como si fuera como si estuvieran en otros lados ustedes. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque en investigación a veces pensamos que las personas que vienen de afuera conocen también cosas de nuestro contexto, de nuestra biología, la biología latinoamericana, colombiana, la nutrición. Todas estas cosas son diferentes y nosotros también podemos aportar a ese conocimiento que las personas de afuera hacen o investigan, pero que muy pocas veces conocen de nuestro contexto local. Esto es muy importante y me parece a mí que es algo que es de resaltar. La investigación y la supervivencia en las enfermedades de la sangre ha venido superando un poco a lo que sucede en los tumores sólidos. Si se dan cuenta, la supervivencia en las enfermedades de la sangre, como ustedes lo pueden ver acá, ha venido mejorando más que lo que sucede en tumores sólidos como el cáncer de pulmón, en próstata, en cáncer de mama y en cáncer de colon. Entonces, ¿esto por qué? Porque comentaba el doctor Alejandro Gaviria, tenemos unas terapias novedosas hoy en día cuya, digamos, desarrollo ha sido más en las enfermedades hematológicas como las células CAR-T o como los biespecíficos o los conjugados. Les voy a mostrar un poquito de esto. Esto es importante también entenderlo, y es que nosotros conocemos de la literatura esto, un poco de las enfermedades hemato-oncológicas. Aquí es importante que nosotros podemos comparar 4 enfermedades, que es importante porque este es un estudio que se desarrolló en menores de 50 años, en donde vemos que el comportamiento de las enfermedades es diferente. El comportamiento, por ejemplo, del mieloma múltiple, que es una de las enfermedades a las que yo más me dedico, al mieloma y al linfoma, es de unas recaídas que se vuelven recurrentes en el tiempo, y es en donde es necesario tener terapias ulteriores, es decir, tener terapias que puedan ayudar a que los pacientes tengan una nueva oportunidad de supervivencia, porque lo que nosotros hacemos o lo que nosotros intentamos hacer es que los pacientes vivan más, mejor, y como decía el doctor Alejandro Gaviria, pues también una responsabilidad con el sistema, que es contener el gasto con estas terapias que suelen ser supremamente costosas, ¿no? Mieloma múltiple es una prioridad para el país, y esta es la causa, porque los pacientes siguen recayendo y necesitamos terapias aquí que puedan ofrecerles una oportunidad a los pacientes. Esto es lo que pasa con el linfoma folicular, es un poquito parecido, pero con unas supervivencias, digamos, que se comportan de una mejor manera, que pueden alcanzar un plató. Esto es lo que pasa con el linfoma difuso de células B grandes. Las recaídas suceden más en los primeros años. Después del segundo y tercer año casi que existe un plató. Las recaídas son extremadamente inusuales. Recaer por acá después del octavo, del año 10 es muy raro, sí puede suceder, pero digamos que la realidad es que este plató nos hace comprender que la biología es que se puede eliminar ese remanente de enfermedades tumorales. Y esto es lo que pasa en el linfoma de Hodgkin, también unas recaídas muy tempranas, en donde se alcanza un plató de supervivencia, y la supervivencia supera el 80% a largo plazo. Es muy bueno, digamos, básicamente porque conocemos esencialmente que nosotros tenemos estas oportunidades de emular en nuestras latitudes de estudios que se hacen por fuera. Esto no lo vamos a volver a ver nunca. Quizás este es el primer caso de mieloma múltiple descrito en la literatura. Es el caso de Sarah Newbury.
Esta paciente tenía la particularidad de que el esposo, cada vez que la pasaba de la cama a la silla, se fracturaba. Nadie sabía lo que tenía. Esto sucedió en 1844 en el St. Thomas Hospital. Y el primer tratamiento para esto fue la cáscara de naranja y la semilla de ruibarbo. Esto era un tratamiento que se ofrecía transversalmente a todas las personas que tenían condiciones más o menos similares, como de fatiga, pérdida de peso, dolores óseos. Pero por supuesto, pues en ese momento no sabíamos que iba a llegar la tecnología, ¿cierto? Después en el mieloma múltiple se vuelve el estándar de cuidado los esteroides. Si ustedes recuerdan, o les hemos hablado en el pasado, lo que sucedió en la clínica Mayo, que es una de las clínicas más importantes del mundo en términos oncológicos y de desarrollo, en donde se descubrieron los corticosteroides. Todos conocemos lo que es la dexametasona, la prednisona. Eso se descubrió allá en la clínica Mayo, lo sintetizaron ellos de las suprarrenales de las vacas, el doctor Philip Henschel y el doctor Kendall. Y hasta cierto punto, hasta en los años 70, el melphalan y la prednisona se convierten en el tratamiento estándar de cuidado, en donde la supervivencia era más o menos del 35%. Después llega el doctor Barloghi con el trasplante autólogo, vienen los inmunomoduladores, los inhibidores del protosoma, los anticuerpos monoclonales como el daratumumab y satuximab, y lo que comentábamos hace un rato, las células CAR-T, los biespecíficos y los anticuerpos conjugados, quizás digamos con un bemol aquí que tiene que ver con por supuesto el tema de lo costosas que pueden llegar a ser estas terapias, pero con la esperanza de que algunos pacientes puedan alcanzar la cura, que es básicamente definida como que los pacientes tengan una duración fija de la terapia y que jamás la enfermedad vuelva. Eso es lo que quisiéramos que los pacientes tengan, pero pues por supuesto que ahí entramos ya en un plano de la individualidad, es decir, a qué pacientes pudieran beneficiar estas terapias, y esto es una discusión que tiene que darse en el país. Estamos trabajando en el tema de la regulación de CAR-T en este momento con el Instituto Nacional de Salud, con el doctor Rubiano, pero pues esto tiene que tener unas discusiones mucho más grandes con un sistema regulatorio compuesto que tiene que ver no solamente con nosotros los médicos, sino con todo un sistema, como ya lo comentaba el doctor Gaviria. Entonces, en mieloma múltiple y otras neoplasias hematológicas, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? La literatura existe en todo el mundo, ¿cierto? Existen muchos trabajos que nos han permitido conocer, pero lo que nosotros sabemos esencialmente y lo que hacemos es tomar esta literatura que viene de Europa, de Estados Unidos, y adaptarla a lo que nosotros hacemos en Colombia y en Latinoamérica. Quizás un poco más, un poquito salido del tema de lo que se hace internacionalmente y se hace en Latinoamérica, tiene que ver con lo que se logra en Brasil y en Argentina, un poco más adelante en términos de investigación. En Colombia se hace muy buena investigación también clínica, pero digamos que en términos de cómo los países se comportan en Latinoamérica un poco más adelantados, digamos en términos de investigación, están Brasil y Argentina. Esto es como lo veíamos en el 2014, qué tanto aporta Colombia a la investigación en el mundo, en las enfermedades oncológicas y hematológicas, y estamos por allá casi en el puesto 10, ¿sí? Estamos muy abajo, y esto ocurrió en el 2014, pero esto viene mejorando, este patrón viene cambiando, y es lo que les voy a mostrar, y esta es lo que yo quiero que ustedes sepan hoy en día, y esta es una charla para los pacientes, y yo quiero que los pacientes sepan que nosotros estamos trabajando regionalmente en investigación también, en donde estamos conociendo nuestra propia casuística, estamos conociendo cómo les va a nuestros pacientes y también proponiendo estudios de investigación locales que nos permitan a nosotros hacer nuestros propios protocolos y nuestras propias investigaciones. ¿Qué existe en Latinoamérica? Estoy muy orgulloso de mostrar esto porque la doctora Lana, que viene de Paraguay, que les va a dar una charla ahora más tarde, y yo pertenecemos a estos grupos de investigación. Aquí está el GELAM, que es el Grupo Latinoamericano de Mieloma, estamos hablando de la investigación regional. Tenemos la oportunidad de participar de Latin American Myeloma Network, que es de la International Myeloma Foundation, de la Fundación Internacional de Mieloma. Algo de lo que yo me siento muy orgulloso, que es el GEL, el Grupo de Linfomas Latinoamericano, y afortunadamente a través del Instituto Nacional de Cancerología somos parte del SWOG, de uno de los grupos de investigación de Estados Unidos más fuerte, pero que tiene un bracito de Latinoamérica, es decir, ya tenemos una visibilidad desde Norteamérica a Latinoamérica para apoyar la investigación. Esto pues agradecerle al Instituto Nacional de Cancerología, quienes nos han dado la oportunidad de participar en este grupo, especialmente a la doctora Carolina Wiesner. Listo, vamos a hablar de mieloma. Entonces, ¿qué se hace en investigación regional en mieloma? Este es un trabajo de la doctora Vania, en donde ella caracterizó los pacientes con mieloma múltiple en Latinoamérica. Aquí, básicamente, nos dimos cuenta que teníamos que solucionar varias cosas, y es que los medicamentos que hoy en día sabemos son fundamentales para el tratamiento del mieloma múltiple, como la lenalidomida,
que está aquí representada en anaranjadito, se está utilizando muy poquito, y eso tiene que ver con temas pues básicamente de acceso. Nosotros realmente en Colombia, creo yo desde mi perspectiva, esto es una cosa discutible, pero creo que teníamos, o bueno, no sé cómo vaya a continuar, pero teníamos uno de los sistemas más robustos de la región, porque cuando hablamos con pacientes o con colegas de Latinoamérica, esto del tema del acceso a los sistemas público y privado, y esto se notó mucho en este trabajo de investigación también, los pacientes en la parte pública tenían muy poquito acceso a medicamentos novedosos que son claramente conocidos, digamos, desde el punto de vista de mejoría de la supervivencia. Entonces, en el sistema público la supervivencia claramente se cae dramáticamente. Yo les voy a mostrar ahorita. El sistema privado en los otros países pues tenía muy buen acceso, pero lo que es transversal es que el acceso realmente para esta época, porque este trabajo es bastante nuevo, desde el 2020, la utilización de estos medicamentos que son fundamentales para el tratamiento del mieloma múltiple era muy bajita, pero se seguían utilizando medicamentos que quizás hoy en día, ya ustedes saben, están desabastecidos en Colombia, como la talidomida, por ejemplo, ya no se consigue. Entonces, este se utilizaba muchísimo y hoy en día ya el patrón está cambiando. Gracias a la investigación, gracias a mostrar esto, gracias a ver que estábamos teniendo dificultades en el acceso a medicamentos conocidamente importantes para mejorar la supervivencia, hoy en día el patrón está cambiando. Tenemos mejor acceso a la lenalidomida y a los inhibidores del proteasoma como el bortezomib. Este es un artículo en donde la doctora Bani y el doctor David muestran también cuál es el panorama del mieloma múltiple en Latinoamérica. Aquí este otro documento que es del GELAM, que a mí me parece que es uno de los grupos también más fuertes de mieloma de Latinoamérica, muestra cómo son de diferentes los desenlaces entre el sistema público y privado. Es una cosa que probablemente en Colombia no pasaba mucho. Nosotros cuando hablamos con los colegas les decíamos que el acceso, digamos, en si es subsidiado o contributivo, a veces para nosotros explicar un poco cómo funciona el sistema de salud a los colegas de Latinoamérica es un poco difícil. No es público y privado, es contributivo y subsidiado, pero el acceso es más o menos bueno. Es decir, yo puedo formular un medicamento en cualquiera de los dos tipos de aseguramiento y el acceso era bastante bueno y los pacientes tienen una buena oportunidad de suerte y esto permitía que la supervivencia se comportaran igual. Pero en este estudio del GELAM lo que se logró demostrar es que las supervivencias son diferentes. Este es otro trabajo también del que nos sentimos muy orgullosos y es mostrar cómo ya empezamos a ver biológicamente el mieloma múltiple, es decir, no solamente desde el punto de vista del acceso a los medicamentos y del comportamiento, sino cómo es la biología de la enfermedad entre los pacientes latinoamericanos. Y aquí es importantísimo este trabajo que está liderado por las personas de Uruguay. Se mostró cómo se comportan los pacientes desde el punto de vista biológico en términos de riesgo con estas alteraciones genéticas de las células tumorales y esto pues hizo digamos eco internacionalmente para mostrar que somos o que nos comportamos de una manera diferente. Este es un artículo del que yo me siento muy orgulloso de mostrar porque logramos demostrar con este documento que las características del mieloma múltiple en Latinoamérica son diferentes a lo que se reporta en otras latitudes. Nosotros tenemos una población con mieloma múltiple mucho más joven. Lo que se describe en la literatura es que la mediana de edad al diagnóstico en mieloma múltiple es de 65 años. En este estudio, en el que tuvimos la oportunidad de incluir más de 1.300 pacientes en toda Latinoamérica, vimos que la mediana de edad al diagnóstico es de 53 años y que los pacientes menores de 40 años, como es el título del artículo, son el 8% de todos los pacientes con mieloma múltiple. En otras latitudes lo que se sabe es que son el 2%. No sabemos todavía por qué, tenemos que ampliar la investigación. ¿Por qué la población con mieloma en Latinoamérica es más joven? Tenemos algunas teorías, por supuesto, pero la idea es que, por ejemplo, esto nos permite decirle a la comunidad que atienda a los pacientes que cuando vean un paciente joven con síntomas sugestivos de mieloma múltiple, por ejemplo, dolores lumbares recurrentes, dolores óseos, alteraciones de la función renal, piensen en mieloma múltiple, así el paciente sea joven. Y aquí vemos cómo es el pronóstico de los pacientes menores de 40 años y mayores de 40 años. Es importante tener en cuenta que a estos pacientes les estamos ofreciendo las mismas terapias que a los pacientes mayores. Por lo tanto, la supervivencia se comporta igual. Si yo tengo un paciente de 70 años con mieloma múltiple, pues este paciente no va a tener tantos años de vida perdidos. Pero si yo tengo un paciente de 35 años con diagnóstico de mieloma múltiple, que hoy en día lo veo muy frecuentemente en nuestra práctica clínica, en el Centro de Excelencia del Instituto Nacional de Cancerología, tenemos una casuística muy alta de pacientes menores de 40 años. El doctor Leonardo Bautista, que creo que va a estar con nosotros, él está adelantando un trabajo de cómo le cuesta al país un paciente de mieloma múltiple muy joven, con 30 años de vida perdidos, con
las terapias que son altamente costosas y además con la posibilidad de que este paciente termine pensionado. Entonces es importantísimo que nosotros tengamos este foco y que esto sea prioridad en el país, digamos que básicamente porque el costo de esta enfermedad es bastante importante. También es importante tener acceso al trasplante. Miren cómo se comportan los pacientes de manera diferente si logran ser trasplantados y si no logran ser trasplantados. Y esto rápidamente se conecta con algo que se demostró en la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, y es que solamente 1 de cada 4 pacientes se logra trasplantar en Colombia, en mieloma, en linfomas y en leucemia mieloide aguda. Luego miren qué es lo que pasa con los pacientes que no logran trasplantarse. Con los pacientes que no logran trasplantarse les va en términos de supervivencia mucho peor. Y eso pasa también en los pacientes menores de 40 años. Tenemos pacientes menores de 40 años que no se trasplantan y tienen una supervivencia inferior. Esto también es importante mostrar que el mieloma no solamente tiene, digamos, el espectro de la enfermedad de mieloma, sino que existe un espectro mucho más grave de mieloma que se llama leucemia de células plasmáticas, y logramos demostrar también que es frecuente entre nuestra población. Es decir, parece ser que nuestra población se comporta de una manera un poco más agresiva en Latinoamérica que lo que se reporta en otras latitudes, y esto lo vimos durante nuestro entrenamiento, que los pacientes en otras latitudes tienen unas supervivencias bastante buenas, con unas biologías que no son tan complejas, pero en Latinoamérica parece ser que los pacientes tenemos unas biologías, digamos, diferentes. Esto es algo que también mostramos en términos de otra enfermedad que se llama la macroglobulinemia de Waldenström, en donde logramos caracterizar también pacientes con esta enfermedad que es un poco más rara que el mieloma, pero en donde vimos que el comportamiento biológico y clínico también es diferente. Luego nosotros estamos aportando de aquí para allá también para que nos conozcan, ¿cierto?, cómo se comporta esta enfermedad acá, y que posiblemente los tratamientos pueden variar, esencialmente porque parece haber unas alteraciones biológicas que predicen una falta de respuesta al tratamiento. Entonces aquí caracterizamos los pacientes con macroglobulinemia Waldenström, que es una enfermedad un poco más rara que el mieloma, pero en donde necesitamos también tener un foco para poderlos tratar de una manera adecuada. Esto también lo logramos escribir con la doctora Eloisa, que es de Uruguay, la doctora Vania de Brasil, el doctor Quieton de Brasil, nosotros desde Colombia, dando unas recomendaciones del tratamiento de la macroglobulinemia en los sitios donde no se tiene acceso a terapias digamos un poco más disponibles en otras latitudes, un poco más digamos novedosas, ¿no? Entonces digamos que esto es básicamente también para optimizar el gasto, para optimizar los recursos, no hacer unos gastos, digamos, en términos que no sirvan para los pacientes, sino que logren mejorar la supervivencia y que reduzcan la toxicidad de los tratamientos. Este es otro trabajo que presentamos también de cómo es el comportamiento del mieloma múltiple con falla renal. Ahí es a donde no debemos llegar a los pacientes, porque los pacientes que entran en falla renal les va mucho peor. Y aquí es donde entramos en una discusión bien grande, y es que tenemos que detectar de manera temprana esta enfermedad, porque esta enfermedad produce muchas complicaciones y produce unas secuelas, digamos, importantes en términos de fractura, insuficiencia renal, necesidad de diálisis. Y aquí logramos demostrar que la supervivencia de los pacientes con insuficiencia renal pues les va peor. También tuvimos la oportunidad de ser parte de este proyecto, que es un proyecto que se publicó en The Economist, en donde nos reunimos varios profesionales de Latinoamérica también. Aquí participó la doctora Virginia Abello, que fue presidenta de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, el doctor Luis Eduardo Pino, que es hemato-oncólogo también, y él es experto en inteligencia artificial en medicina. Participamos nosotros también acá desde Colombia, y otras personas, digamos, de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, etcétera, en donde miramos cuál era el comportamiento de esta enfermedad en Latinoamérica, en Brasil, en Argentina, en México, en Colombia, en Panamá, cómo se comporta en términos epidemiológicos, cuál es la supervivencia de diferente en los diferentes países, que me parece a mí que es importante. Y por ejemplo aquí en Colombia nosotros estamos diagnosticando 1.376 pacientes, y esto es muy importante porque, digamos, otros registros muestran que probablemente la incidencia de la enfermedad es más baja. Aquí se logró demostrar, o se sintetizó toda la información para decir más o menos cuántos pacientes tendríamos que estar diagnosticando en términos, digamos, de la epidemiología local. Y también lo que comentaba el doctor Alejandro, por supuesto que tendríamos que tener acceso a estas terapias, pero que se necesita, por supuesto, tener unas discusiones desde el punto de vista financiero, regulatorio y logístico, porque no solamente es las necesitamos, sino que se necesitan
a tener unos acuerdos muy importantes desde el punto de vista de cómo se va a pagar esto, porque es supremamente costoso, regulatorio además porque tiene que tener un marco regulatorio compuesto, y también logístico. Esto también logramos hablarlo aquí en The Economist. En términos del linfoma, también el grupo GEL, que como les mostré ahora ha liderado muchísimos de los trabajos de investigación. Aquí se logró caracterizar los síndromes linfoproliferativos en Latinoamérica, básicamente teniendo una perspectiva de esto, de los países de ingresos medianos o intermedios, ¿cierto? De cómo es ese comportamiento. Y esto pues es importante para mostrarlo porque también esto permite poner en el mapa la necesidad de terapias que están aprobadas en otros países, que tienen unos estudios muy buenos y que por supuesto muy probablemente lleguen tardíamente a nuestras latitudes. Aquí también esto es importante mostrar que se logró mostrar cuál es el comportamiento de los pacientes con linfoma difuso en las grandes mayores. Esto sí es un aporte de la región al mundo, liderado por todo el grupo del GEL, del grupo de linfoma, en donde también se emiten unas perspectivas de cómo estos pacientes deberían ser tratados. Entonces es un aporte también latinoamericano. No solamente es caracterizar la población, sino también establecer scores pronósticos. Este es un artículo muy interesante, un trabajo del que me siento muy orgulloso también, porque es un trabajo que involucró a muchos hematólogos de Latinoamérica, en donde se validó este score, que es el neutrófilo linfocito, la relación entre el neutrófilo y el linfocito para predecir cuál va a ser la supervivencia en personas que tienen linfoma difuso de células B grandes, y este es un aporte también para que sea incluido dentro de las guías internacionales, es decir, este es un aporte de la literatura local hacia la literatura internacional. Este es un trabajo en linfoma Hodgkin. Aquí está la doctora Lana, que les va a hablar ahorita más tarde, también va a estar acá con nosotros, y este es un trabajo liderado por ella, en donde se dieron, digamos, donde se mostraron cuál era el comportamiento de los pacientes con linfoma de Hodgkin. Que muchas veces, cuando ustedes ven más o menos la literatura en términos de tratamiento de Hodgkin, casi toda la literatura es de Alemania, y es cómo se comportan los pacientes de Alemania, y biológicamente nosotros nos comportamos diferente, y eso es importante mostrar, cómo nos va a nosotros con esos protocolos que utilizamos de otros lados en la población latinoamericana. Entonces es importantísimo este trabajo que se logró adelantar. Investigación local en Colombia. Para tranquilidad, estamos trabajando no solamente desde la región, sino también desde Colombia, con esto que es la red de investigación en cáncer, liderada mayoritariamente por el Instituto Nacional de Cancerología, los grupos de investigación de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología en todas las enfermedades hematológicas. Ustedes ven acá hematología clásica, o sea, es decir, todo lo que es benigno, en mieloma múltiple, que está priorizado, en los linfomas B, T, en las leucemias crónicas agudas, los síndromes mielodisplásicos, y en el trasplante y la terapia celular. Es decir, existen personas hoy en día motivadas dentro de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología a liderar estos procesos, y eso es algo que debe ser tranquilizante para todos los pacientes, porque no estamos solamente tomando la literatura de afuera, lo estamos haciendo también de manera local. Y del cual me siento muy orgulloso, que es el GRIMCO, que es el Grupo de Investigación de Mieloma Múltiple Colombiano, que es parte de la asociación y que creamos hace algunos años. También es importante que tenemos el grupo de investigación en mieloma múltiple y linfomas del Instituto Nacional de Cancerología. Y aquí, por ejemplo, desde la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, este trabajo maravilloso que fue publicado por la doctora Bello con el grupo del ACHO, en donde se definen, digamos, las características de la vida real de los pacientes con mieloma múltiple. Es un estudio observacional, pero es un estudio que denotó muchas cosas muy interesantes, por ejemplo, que el acceso a trasplante es muy bajo, que las supervivencias pueden llegar a ser un poco inferiores a lo que sucede en otras latitudes. Es decir, esto es importante que la comunidad científica internacional lo conozca, y es un trabajo que es importante ponderar. También que fue publicado recientemente, que es los factores pronósticos que derivan, digamos, de alguna manera en cómo los pacientes con mieloma múltiple se comportan. Sabemos que las supervivencias son un poquito inferiores entre nuestros pacientes que lo que sucede en los estudios clínicos. Esto fue liderado por el doctor Julián Pedraza, quien trabaja conmigo hoy en el Hospital Militar también. Y aquí es importante que los factores pronósticos son un poco, digamos, se comparan con lo que pasa internacionalmente, pero pueden llegar a variar. Este es otro trabajo que nosotros logramos hacer, que se llama el estudio MIMENTE, que es cómo se comporta el mieloma múltiple en términos epidemiológicos en Colombia. Entonces aquí logramos comparar las estadísticas de los RIPS, de los registros individuales de prestación de servicios, en términos de incidencia, prevalencia y mortalidad,
comparándolas con lo que dice Globocan, con la cuenta de alto costo, con lo que pasa en Estados Unidos, en el mundo y en España, donde se investiga enormemente. Entonces, aquí logramos ver algo importantísimo, y es que, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de diagnósticos se hacen muy centralizados, y es en donde existen unidades de hematología en el país, por ejemplo en el Valle, en toda la parte andina, ¿cierto? Pero existen regiones en donde parece ser que no se diagnostica el mieloma, no existe, y aquí, por ejemplo, en la parte del Pacífico, donde uno debería decir, aquí el mieloma, que en la población afro es el doble de incidente que en las otras poblaciones, deberíamos tener más incidencia. Esto solamente es en donde se diagnostica. Entonces, es decir, es necesario cubrir también otras, o facilitar que los pacientes lleguen, o también aplicar para tener unidades allá. Y aquí tenemos también cómo se comporta la mortalidad. Entonces, si bien es cierto, acá se diagnostica, las personas que se mueren en otros lados. Entonces, esto sí es importante mostrarlo, porque pues nos da un panorama de nuestros datos locales. Aquí también mostramos cómo se comportan de diferente los pacientes cuando se trasplantan y no se trasplantan, y cuál es el acceso, como les decía, a medicamentos novedosos entre nuestros pacientes. Hoy en día tenemos la perspectiva de hacer este estudio. Lo estamos haciendo esencialmente con un laboratorio que es para caracterizar a los pacientes que llegan a una fase de la enfermedad que se llama la triple exposición, y se llama el estudio Monserrate, haciendo alusión al Cerro de Monserrate, para denotar que es un estudio colombiano. Y aquí es importante que tenemos que mostrar por qué existe la necesidad de tener células de redireccionamiento de las células T, los biespecíficos y las células CAR-T. Por supuesto que es una discusión grande, como les decía, financiera, regulatoria y logística, pero al menos tenemos que ver qué cantidad de pacientes hoy en día serían candidatos para esta terapia. Entonces, las conclusiones: la supervivencia en neoplasias hematológicas ha avanzado más que en los tumores sólidos. La investigación regional ha tomado fuerza durante los últimos años para conocer nuestra población. Existen importantes grupos regionales y locales haciendo investigación, que la investigación avance. La investigación local de calidad ha mejorado gracias al trabajo de instituciones y las asociaciones científicas, como la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología, y hay muchas cosas por mejorar y por trabajar, pero vamos por buen camino. Muchísimas gracias.